Desde el sentido común, entonces, y como decía Alberto, desde el lugar de las cosas, una de las grandes cuestiones, una de las grandes relaciones educativas, una de las grandes relaciones pedagógicas que nos dejaron fuertes enseñanzas en el plano también de los prejuicios, en el plano de los valores, en el plano de nuestros hábitos y costumbres, en el plano de las relaciones interpersonales, donde vuelvo a repetir, está la cuestión de la mujer como una cuestión central. La cuestión de la mujer vista como está vista y vista como está ubicada social y culturalmente. La mujer podía aprender a leer y escribir, y para eso hay que ir a verla a Sor Juana Inés de la Cruz, cuando ella escribe un libro que se llama Yo la peor de todas. Ese libro tiene una clara enunciación donde la peor era la que más sabía, porque rompía el molde, porque lo hacía pasar vergüenza a los teóricos del rey, a los políticos del rey, a los teólogos del rey, pero ella no podía decir que era la mejor. Había violado y vulnerado toda la condición que se le había asignado a la mujer en el periodo colonial. Entonces escribió Yo la peor de todas. Y era un intelectual de fuste, era dramaturga, era poeta, era literata, pero fue sobre todo un intelectual político. Si ustedes leen Sor Juana Inés de la Cruz, tiene mucho más claro que muchos de los intelectuales del rey la crisis de España en el siglo que se avecina y la amenaza en Inglaterra. Y ella lo advierte, nadie le cree, que es peor. Entonces, hay un momento que para mí es la base, o lo que yo llamaría la primera capa en una especie de cebolla imaginaria, que es la capa de adentro, que es la primera relación pedagógica que nosotros hemos establecido con el primer imperio que nos ha colonizado, y esa colonización no solo ha sido, o lo repetí, material, sino sobre todo cultural, y que es ese modelo de sujeto histórico, ese modelo de sujeto con una determinada conciencia. Vuelvo a repetir, la letra con sangre entra, el sujeto arrodillado, el sujeto doliente, el sujeto domesticado y el sujeto que es fiel. En ninguno de los casos puede pensar por sí mismo, puede hablar de libertad, puede hablar, por ejemplo, de derecho al placer, en el caso de la mujer. No sé si me siguen la línea de razonamiento. Y eso, ¿sabe qué? Colegas, chicos, compañeros, eso queda, eso sobrevive, está presente en nosotros, está presente en nuestras conductas, está presente en nuestros prejuicios. Cuando nosotros vemos que una mujer tiene muchos novios, le decimos que es una puta, y el hombre que tiene muchas mujeres decimos que es un pillo, y eso lo decimos hoy todavía. Está presente el replanteo cultural que nosotros nos tenemos que hacer. Cuando yo digo la escuela tiene que enseñar lo cotidiano, es que la escuela, esas son las cosas que tiene que comenzar a enseñar la escuela. Esos son los lugares que tiene que empezar a revisar la escuela de la historia. No si Magallanes dio 5 vueltas, no salió con 5 carabelas y llegó con 2, sino aquello que nos dejó como huella némica, decían los griegos, ¿no? Esa huella profunda, ¿no? En nosotros, esta primera relación educativa de 400 años mediada por los jesuitas, por la pedagogía de la evangelización y por el ratio estudio, que es la sistematización del currículum educativo colonial, que es con que se educó a toda la intelectualidad colonial. Aún así, no pudieron filtrar los llamados discursos o contradiscursos, o los llamados, ¿no es cierto?, los discursos disidentes. Charca fue un epicentro del discurso disidente. El cura que era el padrino de Mariano Moreno, que era un cura liberal, en vez de incendiar los libros prohibidos que entraban al contrabando, los guardaba y se los daba que lo lean en las tertulias dominicales. Fíjense lo que era en ese tiempo, ¿no? La tertulia dominical. Lee un libro prohibido. Esa era la fiesta de los días domingos, contaba Mariano Moreno. Se reunían todos ansiosos a leer los libros prohibidos, el contrato social, ¿no? El libro con una diferencia. Y ahí está el problema de nuevo. El eurocentrismo no es un problema en sí. El eurocentrismo es un problema cuando nosotros tomamos de manera esquemática las categorías que vienen. ¿Y dónde está, por ejemplo, para mí, lo que es vigoroso, lo que es potente, por ejemplo, en Mariano Moreno y en Bernardo de Monteagudo, la capacidad de adaptar esas categorías a nuestra realidad? Y eso se llama empezar a construir la cuestión nacional. Entonces, ahí tenemos para mí un
una primera relación que nosotros no hemos estudiado a fondo, que se nos ha transformado en un sentido común y no hemos revisado hacia atrás. Y uno dice, ¿es decisiva, es lejana? Totalmente decisiva. Forma parte de nuestro prejuicio y de nuestras conductas sociales. Forman parte de hábitos ancestrales. Nosotros el viernes no comemos, yo doy ejemplos así elementales porque quiero que me entiendan. No es que vulgarice, pero muchos de nosotros el viernes santo no comemos carne. Nadie sabe por qué. Bueno, ya sé que vos sos Contreras, ya sé que Contreras por naturaleza. ¿Cómo? Bueno, pero usted tienen un ejercicio. Pero vos agarrás a cualquier persona, como se decía antes, del vulgo, y tiene esa conducta, esa pauta la tiene internalizada y no sabe cómo. O sea, ¿cuál es su motivo? Hay una segunda relación que se profundiza en esto que se llama la colonización cultural y que es también significativa y que es a partir de la misma frase de Mariano Moreno cuando él dice, no es de Jauretche esa frase, esa la hemos discutido mucho con los compañeros, ¿no? Cuando él dice que la cuestión no pasa por cambiar de collar sino por dejar que se pierda. Y eso es porque Mariano Moreno, cuando escribe el Plan Revolucionario de Operación en Montevideo, un año antes de la Revolución de Mayo, con el mismo Belgrano, se plantean de que el peligro fundamental e incluso quienes asusaban la ruptura con España era obviamente Inglaterra, porque ansiaba y sabían de la debilidad histórica de las colonias latinoamericanas, la distancia, ¿no? la decadencia de los Borbones, el descalabro económico del imperio, la debilidad política, ¿no? que tenía la Casa Real y cómo se iba deshaciendo en pedazos del imperio y cómo, ¿no es cierto?, Inglaterra a partir de la primera revolución industrial se iba transformando en la potencia marítima e industrial más importante del occidente, pero que además ya había horadado bastante la economía española con todo lo que se llamó, ¿no es cierto?, la economía del contrabando, los famosos lomos negros, los famosos padres de la burguesía comercial portuaria a la cual hay que exterminar, ¿no? Con raya, así como si fueran cucarachas, hay que exterminarla. Esa ciudad hay que conquistarla. Lo digo haciéndome cargo de lo que digo. Hay que hacer lo que alguna vez no hizo Urquiza, ¿no? Lo que le tembló a Urquiza y que hay que matarlo al mitrismo, ¿no? Tenemos un país que sigue siendo mitrista, unitario, un país liberal oligárquico y que mira, ¿no?, desde todo lo que nos gobierna, mira, ¿no es cierto?, al extranjero más que hacia adentro. Entonces la revolución todavía está en la puerta. Entonces, bueno, el segundo momento, la segunda relación pedagógica que nosotros establecemos como colectivo social, vuelvo a repetir, no desde el plano de la educación formal, sino desde el plano de lo que Alberti llamaba la educación de las cosas, ¿no? Esto vuelvo a repetir, de lo que plantea la producción, lo que plantea el trabajo, lo que plantea las conductas sociales, lo que plantea el discurso de la economía, ¿no? Es la que se plantea con el imperio que se transforma en el imperio sustituto de nuestra opresión. Y ahí es donde también tenemos que empezar a discutir, y acá en Tucumán nos han odiado bastante para el segundo bicentenario, cuando nosotros decíamos, bueno, está bien que celebremos el bicentenario de la independencia, pero nos acordemos que no sé si alguna vez fuimos independientes, que es una metáfora cruel. Porque ya en 1811, con el primer triunvirato y con la presencia de Rivadavia y con la banca Baring y los primeros contratos de enajenación de tierras tomando como garantía la ley de Enfiteusi, ya empezó el sistema de endeudamiento crónico con el Imperio Británico. Entonces, hay una segunda relación y esa relación yo la llamo así porque creo que se ha naturalizado en nosotros, ha penetrado como sentido común en nosotros, y que es lo que yo llamo, ¿no?, la matriz liberal anglosajona fundada en una dicotomía que es la dicotomía civilización o barbarie. Y ahí es donde entra nuestro, ¿no?, prócer de la educación, porque hay que decirle que es prócer, porque los que hacemos educación no somos prócer, no tenemos bronce ni somos mármol.
somos personas comunes. Por ejemplo, Simón Rodríguez, ¿no? El cura Gorriti, el cura Muñeca, ¿no? Son tipos que han hecho educación en serio, que no tienen ningún monumento, ninguna escuela. El mismo Alejandro Heredia. Acá en Santiago del Estero, ya me voy a acordar de un educador, tengo papeles de un archivo que alguna vez rebusqué en los años 97, estoy dirigiendo una tesista que se llama Alexandra Barrio Nuevo, que está haciendo sobre todo lo que es el cuarismo y la educación, una tesis muy interesante, y que ella me dio una serie de papeles de los educadores del siglo XIX acá en Santiago, de la época del gobernador Absalón Rojas. Y hay algunos maestros que realmente son muy significativos. Hay un relato muy lindo sobre una escuela de Añatuya que se llama No miremos la educación por el ojo de la cerradura, y es el testimonio de un inspector de escuela que va por Añatuya y hace todos los relatos de cómo son las escuelas de Santiago del Estero a fines del siglo XIX. Pero más allá de esa digresión, el segundo momento en la conformación de nuestro proceso de colonización cultural, nuestro modo de ver o desde el lugar que nosotros lo decimos, lo va a dar el proceso de colonización cultural, valga la redundancia, o de dominación cultural que impone el Imperio Británico. El Imperio Británico. Bueno, el Imperio Británico desde Mitre, desde el colapso con el Paraguay, desde el genocidio del que no se habla, ¿no es cierto? Y los liberales pequeños burgueses, ¿no es cierto?, sensibilizados, hablan del genocidio de la Patagonia, le tiran una tonelada de bosta roca, pero no hablan del real genocidio que supuso el arrasamiento de una provincia argentina que fue la provincia guaranítica, donde se mataron 800.000 personas, solamente dejaron niños y ancianos, y entregaron la provincia guaranítica como mercado del algodón al Imperio Británico y a la Segunda Revolución Industrial. De eso no se habla. Y eso es parte de la colonización cultural. Sí hablamos, ¿no es cierto? No hablamos tampoco del genocidio araucano sobre los pueblos originarios patagónicos primero. En Paraguay sigue teniendo presente y es tradición oral. El motivo por el que no quieren, que nosotros solo lo conocemos por un partido de ¿por qué no brindan así curepa los paraguayos con la Argentina? Pero yo he vivido en Corrientes, he ido allá, he visto, he hablado y todo, y se ve, y se enseña. Sin embargo, yo también estuve en Asunción y estuve en el Panteón de los Héroes. Tienen un enorme respeto por un señor que se llamó Felipe Varela. ¿Se llamó? Felipe Varela. Y su proclama de diciembre de 1866, levantándose contra la leva forzosa que llevaba chicos de 18 a 20 años encadenados a pelear en Curupaití, y que él se revela y inicia una campaña desde Catamarca, desde La Rioja hasta Salta, hasta Jujuy, toma Salta contra la guerra del Paraguay. Y eso tampoco se olvida. Pero volvemos de nuevo a la cuestión de la alienación. ¿Quién lo enseña en las escuelas? ¿Cómo se estudia esto? Entonces, la colonización cultural, creo yo, no solo es estudiar las relaciones de subordinación material y espiritual que establecimos con los imperios, sino que es algo peor. No la podemos, como se dice ahora, visibilizar. Y no solo no la podemos visibilizar, sino no la podemos transformar en información que circule como contenido dentro de la educación formal. Yo me acuerdo que yo enseñé 23 años en el secundario, y una de las cosas que hacía con mis alumnos, porque estudiábamos una materia que se llamaba problemática educativa, y era, bueno, ¿qué aprendemos en el secundario? Y una de las preguntas que le planteaba siempre era, ¿quién era Facundo Quiroga? ¿De dónde provenía? ¿Por qué se le llama el tigre de los llanos? Y la ignorancia es supina, es profunda. El siglo XIX no se entiende, y yo lo voy a seguir diciendo de nuevo. Y cuando uno no entiende el siglo XIX, y ahí entra la segunda cuestión de civilización o barbarie, no entiende la naturaleza del país que tenemos, no entiende lo colectivo de la nacionalidad, no entiende lo que hoy se llama la contradicción fundamental. Si ustedes lo han escuchado a Máximo Kirchner hablar cuando se inició
ceremonia que se hizo hace 2 días, ¿no?, en Avellaneda, cuando se lanzó el Ateneo, Cristina Conducción y todo lo demás, él habla de la contradicción primaria y la contradicción secundaria. Y hay muchos que no entienden nada de qué significa esto de las contradicciones primarias y secundarias. Y esa contradicción primaria, por ejemplo, si nosotros a nuestros alumnos no somos capaces de explicarle el Paraguay, no somos capaces de explicarle que eso supone lo que se llamó la disgregación o la balcanización endógena en América Latina, porque sufrimos 2 procesos de balcanización. El primero, proceso de balcanización continental, macro proceso de balcanización, pero en las Provincias Unidas del Río de la Plata sufrimos un proceso de balcanización endógena muy fuerte. Perdimos el Paraguay, perdimos Bolivia, perdimos todo lo que es el sur de Brasil y perdimos la banda oriental. La salida del Pacífico, que no es poco. Sí, no es poco. Entonces, no sé si se entiende. Entonces, en esta matriz evolucionista, en esta matriz spenceriana, que es la matriz que nos impone, ¿no es cierto?, desde el discurso positivista, el país anglosajón, el mundo anglosajón, el imperio anglosajón, y que circula por el currículum escolar desde toda la tradición eurocéntrica de esta tradición que en términos educativos se llama reproductivista, porque reproduce un discurso educativo que es el discurso llamado liberal, ¿no?, positivista. Y vuelvo a repetir, para ello tiene una gran progresividad histórica. Comte significó la incorporación del discurso científico a las ciencias sociales. El problema es cómo lo tomamos nosotros. Esa es la cuestión. No que eso exista, no que esas categorías existan. El problema es cuando nosotros tomamos esas categorías y las traemos para acá sin la necesaria adecuación contextual de esa categoría. Por ejemplo, nosotros hemos tomado ahora muchísimas, yo escucho comúnmente a los chicos hablar de un conjunto de categorías gramscianas que se han hecho sentido común, ¿no? Hablan de discurso hegemónico. Y vos le decís, che, ¿qué es eso? Te dicen, porque los intelectuales orgánicos, dicen, bueno, pero a ver, ¿en qué marco, en qué lugar? ¿Por qué Gramsci habla desde ese lugar? ¿Qué es el risorgimiento italiano? ¿Cómo se produce el proceso de unidad nacional en Italia? El papel que juega. ¿Por qué decimos que Gramsci no es la expresión del marxismo vulgar? ¿Y por qué nosotros tenemos que tomar esas categorías? ¿Y saben qué? Muchas veces las tomamos porque suenan lindos. Porque suenan lindos. Porque son novedosas, porque son palabras que inventamos. Yo no digo, ojo, alguno me puede entender mal. Algunos pueden decir, no, queremos renegar, no, tenemos que construir. A Diana Puigro le traí un librito que después lo voy a poner en consideración de ustedes, que se llama de Simón Rodríguez Freire. Y ella dice que uno de los problemas fundamentales de los educadores latinoamericanos, de todo lo que estamos vinculados a la educación en América Latina, es que no solo usamos la categoría de análisis europea o eurocéntrica, para decirlo mejor, sino que es algo peor, que eso esteriliza nuestro pensamiento, porque nos impide que construyamos nuestras propias categorías de análisis. Y la emancipación del discurso, la emancipación del pensamiento está no cuando nosotros sigamos las categorías de análisis, por ejemplo, de la diacronía histórica europea, sino construyamos las nuestras propias. Por ejemplo, siempre tenemos que empezar por los griegos, los romanos, después el medioevo, la modernidad. ¿Por qué? Hay un gran, y yo lo sugiero al libro, hay un gran historiador platense, ya falleció, hace poco falleció en Chile, vivió muy perseguido por la dictadura de Pinochet, que se llama Luis Vitale, y tiene un enorme libro que se llama Hacia una teoría de la historia de América Latina. ¿Y saben cómo comienza él? Con el modo agrocomunal, ¿no?, de la IU. No empieza por lo griego. Su periodización, su visión es una visión donde el centro de la historia, como decía Simón Rodríguez, no es el hombre aristotélico, es el indio. Así decía Simón Rodríguez. No tenemos que comprenderlo, dice, a los medos, a los persas. No tenemos que comprenderlo ovino. Tenemos que comprenderlo al Inca, a Tupac Amaru. Ese es el sujeto pedagógico a imitar.
no el hombre aristotélico. Entonces, hay un segundo proceso que ha calado muy profundo en nuestro inconsciente colectivo, a mi modo de ver, que es el modo de conquista, colonización, que el evolucionismo positivista ha impuesto en nosotros y que tiene como raíz dolorosa y peligrosa el eurocentrismo. El eurocentrismo ya está presente por el conquistador español, pero acá se vuelve ya no solo un modelo civilizatorio que trabaja el plano de la conciencia, el plano de las creencias, el plano del espíritu, sino que establece relaciones sociales de producción y trabajo que son fundamentales, donde la Argentina va a construir definitivamente a partir de 1865 su matriz, y esa matriz que es la matriz de la que no puede salir, y que es un país primario, eternamente tributario de Europa, que es incapaz de tener un proceso de desarrollo autocentrado y que cada vez que lo ha iniciado, la forma en que esos procesos se han interrumpido han sido la forma más cruenta, han sido los golpes más dolorosos, los golpes más brutales, las formas, ¿no es cierto?, de lo que se llama en los años 30 la pedagogía de la tortura, cuando se inventa la picana eléctrica en los sótanos federales, Uriburu, para hacernos entender que con ellos, como decía también Máximo Kirchner en el discurso ese, con ellos no se come. Cuando vos intentás modificar esta raíz, la corta. Ahora, ¿cuándo entró en crisis toda esa raíz evolucionista, positivista? Cuando los jóvenes del 18, desde el espiritualismo pedagógico, ¿no?, esa tradición que olvidó Franca Morano, ¿no?, y los trabajadores en el 45, replantearon otra concepción de Estado, sociedad y cultura. Y yo estaba viendo que hace 2 días, ¿no?, Perón eliminó definitivamente los aranceles de la universidad pública, gratuita e igualitaria, y la hizo gratuita, porque los jóvenes del 18, si bien la hicieron pública, abierta y restricta, pero no la hicieron gratuita. Pero más aún, no solo creamos un subsistema paralelo educativo con las visiones monotécnicas, las escuelas fábricas, sino que por primera vez intentamos que los trabajadores lleguen a la educación superior especializada. Por primera vez se forman ingenieros de fábrica. Y ese proceso ni siquiera los países socialistas lo hicieron, porque también hay que acordarse que en las universidades obreras tenían delegaciones de estudiantes superiores que ya estaban en el último año, que ocupaban, junto con las embajadas, las delegaciones diplomáticas de todo el mundo, y la misión de ellos era buscar las tecnologías de punta, las novedades tecnológicas, para traerlas al país. Ni siquiera la Unión Soviética tenía, ¿no?, junto con las delegaciones diplomáticas de los trabajadores, o de ese Estado supuestamente socialista, que ya estaba burocratizado hasta los tuétanos en el año 45, delegaciones obreras que representen, ¿no?, el interés del país por las novedades tecnológicas. Entonces, nosotros en los años 40 rompemos ese vínculo con Gran Bretaña, lo rompe el nacionalismo militar cuñano en plena Segunda Guerra Mundial, pero no podemos, ¿no es cierto?, a partir de Bretton Woods y a partir de la caída del peronismo, entrar en un tercer proceso de subordinación cultural ideológica, y que lo dio el American Wycliffe, ¿no?, el modo de vida americano, y todo lo que es Hollywood, el cine. La industria del cine cumplió un papel fundamental en el proceso de dominio cultural, en el proceso de imposición en la conciencia, en el sentido común del individualismo exacerbado, de que el individuo está antes que el grupo, que el héroe es el tipo que mata a todo a tiro y se queda con la rubia. Y el cine nos ha impuesto eso, que es un modo de vida, donde se desprecia lo colectivo. Yo me acuerdo de una historieta que leía cuando era chico, que se llamaba El Eternauta, y que decía: el único héroe es el héroe del grupo. Entonces, hay 3 modelos de relación pedagógica, de subordinación, que yo donde me paro lo digo, porque está más allá de la escuela, compañero. Está más allá de lo que se enseña o de lo que se aprende en las escuelas. Está en la sociedad, está en la cultura, está en el universo simbólico, está metido en nosotros, en los prejuicios más profundos. Si nosotros exploramos de dónde viene,
vamos a comenzar a construir o a reconstruir o a rescatar un discurso emancipatorio. No es el discurso emancipatorio porque podamos adherir al marxismo, porque podamos adherir. El discurso es emancipatorio cuando nosotros somos capaces de romper los moldes, los envases, las pautas, ¿no? Aquellas costumbres, aquellos hábitos, esas formas de pensamiento que nos hacen actuar como sujetos tributarios, siempre tributarios y dependientes de otra cultura, de otro envase cultural. Y cuando dejamos de pensar, como decía ese gran pedagogo, autor de La Guerra y la Paz, que se llamaba León Tolstoy, cuando él decía que para poder construir una educación liberadora, como lo decía Freire, primero tenemos que pintar nuestra aldea para pintar el mundo. La construcción, dice, del conocimiento es un conocimiento inductivo, parte de nosotros para desplegarse y no al revés, como nosotros hacemos, que nos alimentamos. Bueno, todos estos replanteos son metodológicos, pero en el fondo son ideológicos. Es lo que está haciendo Walter Miñolo, es lo que está haciendo Quijano, es lo que están haciendo todos los antropólogos de la decolonización de saberes, no desde Venezuela. Es lo que está haciendo toda la gente del pensamiento crítico neofreiriano, que se está replanteando seriamente, y acá entra el problema de la universidad, ¿no? De una universidad que, si bien es un bien común extraordinario, las universidades públicas son un bien común extraordinario, yo diría que son casi también únicas, ¿no?, en América Latina, que es el modelo de universidad argentina que tenemos, pero tenemos una dificultad profunda en este plano, que es el plano de que tenemos todavía una universidad de raíz napoleónica, fuertemente eurocéntrica, fuertemente disciplinar, y que es una universidad que no se piensa a sí misma. Cuando digo no se piensa a sí misma, por ejemplo, yo soy consejero superior en la Universidad Nacional de Tucumán. Hace poquito ha terminado mi mandato, y durante el mandato nuestro hemos convocado a la Asamblea Universitaria para que discuta los estatutos de la universidad. Resulta que en ningún momento hemos discutido qué se va a enseñar, cuál es el significado del grado en una provincia del noroeste, donde la industria fundamental es la industria azucarera. ¿Qué intelectuales tenemos que formar en un país dependiente? ¿Cómo hacer para que en ese grado se formen intelectuales que se vinculen con su entorno? ¿Cómo hacer para no enseñar la historia siguiendo esa historia positivista, portuaria, mitrista, que le enseña primero, ¿no?, lo que viene de Europa y la modernidad antes que nuestras propias tradiciones? Bueno, todas esas cuestiones no se discuten. ¿Qué discutían, por ejemplo, los estudiantes? Si va a haber más o menos correlativo. Es triste. Yo tengo un ensayito corto que se llama Música y Colonización en América Latina, donde cuento una anécdota sobre Santiago del Estero. En 1916, Andrés Chazarreta le pide al gobernador de provincia que le facilite el teatro oficial para hacer un espectáculo de danza y canto nativo. Y el gobernador se lo niega, dice que el teatro está para música pública. Si eso pasaba en Santiago del Estero, imagínense usted lo que pasaba en Buenos Aires, ¿no? Lo que hace lo pérfido con el Colón, ¿no?, que lo alquila por 60.000 mangos para cualquier cosa. Y con Chazarreta pasa algo parecido, sabemos que dentro del país, lo pasó con Gardel. Cuando triunfa en Buenos Aires, Ricardo Rojo lo presentan en Bolivia. Entonces es recibido en Santiago como un héroe. Bueno, yo en realidad no quiero abundar en esto, solamente quiero dejar planteado el tema de la universidad. El tema de la universidad nos tiene que convocar a profesores, a docentes, estudiantes, a debatir algo que nosotros no tenemos, por ejemplo, desde los 90, un debate serio, que es el tema del grado. Tenemos sobreabundancia de posgrado, el modelo anglosajón. El tema del grado. Lo que nutre y lo que es la esencia de la universidad es el grado. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Nosotros no discutimos lo esencial, no discutimos qué enseñamos.
es una cosa automática. Repetimos, ¿no? Vivimos por una inercia. Pensamos que, y fíjense, ¿dónde se monta el enemigo? ¿Dónde se montó el enemigo para liquidarle recortarle 400 millones de pesos al presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán? Que tenía 2.600 millones aprobados nosotros cuando yo era consejero superior el año pasado, y que ahora, ¿no es cierto?, de 2.600 millones o 2.000 casi 2.000